es totalmente distinto. Esta cosita era lo que teníamos en los años 50, ¿verdad? O sea, el desarrollo de la educación secundaria fue un desarrollo tardío respecto a la educación primaria. Esos eran los colegios en 1950, vean ustedes, concentrados en el Valle Central. Del 51 al 70 empezó el estado de bienestar, empezamos a crecer en el número de colegios, pero todavía seguía siendo un desarrollo muy incipiente. La gran expansión del estado de bienestar del 71 al 90 fue eso, y ahí tenemos atravesado los años 80, que fue cuando se nos cayó la inversión en educación, cuando por la crisis económica y por los programas de ajuste estructural se redujo la inversión en educación, se nos cayó y dejamos de construir colegios y cometimos grandes errores para el desarrollo del país. Y después, en los años, está comiendo la tecnología. Y estos son los colegios que tenemos de 1991 al 2011. Es la gran expansión. ¿Cuál fue la diferencia del modelo de expansión de los colegios respecto a los privados? Que la ubicación de los colegios fue fundamentalmente considerando criterios de densidad poblacional. Es decir, los colegios empezaron a construir donde habían cabeceras de cantón, a diferencia de las escuelas que los llevamos a los lugares más recónditos con las escuelas unidocentes. Si habían 5 niños se construía una escuela, si habían 3 se construía una escuela, con los colegios no. Eran en las cabeceras de cantón y de ahí se fueron expandiendo a las zonas más alejadas. Y bueno, estos patrones de expansión también nos han dado que el país, cuando hacemos análisis de esa expansión en las escuelas, por ejemplo, encontramos conglomerados de escuelas pequeñas. Vean ustedes, en la región Brunca, en el Pacífico Central, en la Chorotega, tenemos una gran concentración de escuelas pequeñas, especialmente escuelas unidocentes con menores de 50 estudiantes, en algunos casos menor, y tenemos conglomerados de escuelas grandes, ¿verdad? Y lo que quiero es que ustedes vean la validez de este instrumento para poder pensar la planificación de nuestro sistema educativo. Si no tenemos esas visiones de cómo vamos a imaginar la planificación, no se da en el aire. Vean ustedes las escuelas unidocentes, antes de 1950, estas las escuelas unidocentes que habían. Estas eran las escuelas unidocentes del 51 al 70, aquí ya sacamos todas las otras, aquí solo están las escuelas unidocentes. En el 71 y en el 90, y vean ustedes, esta estrategia de expansión fue muy válida allá en los años 70, 50, porque bueno, estábamos universalizando la educación secundaria. Perdón, es que yo soy hiperactiva, entonces puedo quedar quedita. Esa expansión fue justificada porque estábamos universalizando la educación primaria. Sin embargo, llegó un momento en que alcanzamos la universalización de la educación primaria. Y cuando uno ve este mapa, dice 1991 y 1911, uno dice, ¿cómo? En el 2011 seguimos creando escuelas unidocentes. Explíqueme un poco más despacio porque ahí ya no entendí, ¿verdad? O sea, este país sigue creando escuelas unidocentes en el 2011. O sea, y ahí entonces uno dice, bueno, ojo, aquí hay que revisar si vamos a seguir creando escuelas unidocentes, si en este momento requerimos escuelas unidocentes. Seguramente hay zonas del país muy alejadas, las zonas indígenas, donde seguramente requerimos escuelas unidocentes, pero que como país sigamos construyendo en unos ritmos muy fuertes de escuelas unidocentes, ahí es donde uno dice, espérese, porque aquí estamos en pleno siglo XXI y vamos a seguir con la estrategia que teníamos allá en los años 50. No, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar un poco. Y en el estado de la educación hicimos un ejercicio interesante, decir, bueno, escuelas unidocentes, veamos qué distancia tienen, cuántas escuelas hay unidocentes cuya distancia una de otra sea 1 kilómetro. Y vean ustedes todas las que encontramos. Hijo de puchica, entonces uno dice, a la puñiga, pero ¿a qué obedece esta lógica? Todas esas escuelas unidocentes están, entonces, una escuela está aquí, cruza uno en la calle y está la otra escuela. Entonces, eso obedece a un patrón de expansión también. Muchas escuelas de esas unidocentes fueron creadas porque el diputado de la zona quiso quedar bien con los de este lado de la calle y construyó una escuela docente y qué sé yo, ahí operaron muchas lógicas que hay que entender, pero entonces uno dice, estas escuelas unidocentes están en las peores condiciones.
no tienen infraestructura buena, no tienen acceso a computadoras, no les dan inglés. O sea, estos chicos que están en estas escuelas unidocentes tienen muchas carencias. Entonces, ¿cuál es la lógica de mantener dos escuelas separadas 1 kilómetro de otra cuando podríamos juntar esas dos escuelas y tener una sola escuela bastante bien equipada? Bueno, esos son los desafíos que plantea la planificación del sistema educativo en el siglo XXI. No podemos seguir con estas lógicas y tenemos que repensar las estrategias, ¿verdad? O sea, no podemos por inercia seguir haciendo lo mismo. Ahora, vean ustedes estos mapas, que es muy importante, cómo el esfuerzo público de educación es insustituible, porque otra de las grandes características de nuestro sistema educativo es que fue una inversión fundamentalmente pública, ¿verdad? O sea, este país apostó a que la educación fuera universal y fuera costeada por el Estado, y esa es una de las características de nuestro sistema educativo. Vean los colegios públicos en el tiempo, desde el 70, 71, 90, 91, 2000, 2001, 2011, y esta es nuestra red educativa en colegios pública. A esta red va el 95% de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y cuando uno ve la red privada, esta red siguió una lógica de generar oportunidades a toda la población. Vean los colegios privados en el tiempo, antes de 1970, del 71 al 90, del 91 al 2000, del 91 al 2000, no sé, me falta un mapa ahí. Bueno, pero esa es la red privada. Entonces vean ustedes que cuando uno compara, porque ahí salen algunos políticos del movimiento libertario diciendo, no, ¿por qué no le damos bonos a las familias para que vayan y paguen en los colegios privados? La gran pregunta es, ¿podemos trasladar a todos nuestros jóvenes a esta red? Imposible. O sea, es que ni por arte de magia. No podemos descargar en el sector privado el esfuerzo, digamos, la red pública. ¿Por qué? Porque esta es una red pequeña que siguió la lógica del mercado, no siguió la lógica de generar oportunidades, y entonces aquí no podríamos descargar en esta red. Por eso es que es muy importante que este país invierta en la educación pública, porque es en la educación pública donde vamos a generar las oportunidades. Más del 80% de los chicos, niños, niñas y adolescentes que van a las escuelas públicas de este país son de padres con climas educativos bajos, es decir, padres que tienen secundaria, primaria completa o menos. Esos chicos entran al sistema educativo y si el sistema educativo público no hace la diferencia por ellos, no va a haber otro mecanismo de movilidad social que haga la diferencia en estos estudiantes. Y por eso es muy importante que pensemos y repensemos nuestro sistema público y lo planifiquemos para fortalecerlo. Ahora, el otro elemento importante es lo que yo les decía, las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro sistema. Bueno, primero entender, ya dijimos, los patrones de expansión, las lógicas que están imperando, lo que ha venido, cómo lo hemos venido haciendo y cómo lo deberíamos de seguir haciendo con información. Fortalezas y debilidades, bueno, el sistema educativo costarricense tiene logros importantes. Vamos a desarrollar 3 ideas. Tiene logros importantes, esas mejoras y esos logros coexisten con fuertes debilidades y los logros caminan por un lado y las debilidades por otro. Son 3 ideas que quiero desarrollar. La primera, el sistema educativo costarricense muestra logros importantes y tenemos avances importantes. Vean ustedes, en financiamiento, tenemos avances importantes en cobertura y tenemos avances importantes en materia de cobertura. Vean ustedes cómo cuando uno se remonta a 1992 y uno ve las coberturas educativas desde el interactivo 2, que son los niños de 4 a 5 años, ciclo de transición, niños de 5 a 6 años, primer ciclo, segundo ciclo, primaria, tercer ciclo y educación diversificada, esa era la cobertura que teníamos en 1992. Esta es la cobertura los niveles de cobertura que alcanzamos en el 2002 y esta es la cobertura que teníamos en el 2012. Si ustedes ven, hemos venido teniendo avances sustantivos, no solamente en los incrementos en las tasas de escolarización de la población, en interactivo 2 andamos alrededor del 60%, en el ciclo de transición por encima del 80%, en primaria en primaria ya tenemos el 100%, en el tercer ciclo hemos venido subiendo las tasas de cobertura
Recuerden que las tasas de cobertura en secundaria se nos cayeron en los años 80 cuando se nos cayó la inversión en educación, y tenemos en educación diversificada, hemos venido creciendo, pero todavía somos un desastre porque esas tasas de cobertura andan alrededor del 40%, ¿verdad? Entonces, pero digamos, la buena noticia es que ahí vamos, ¿verdad? Estamos creciendo en coberturas y vamos en la dirección correcta. Además, no solamente estamos creciendo en cobertura, sino que el sistema educativo costarricense es cada vez más incluyente. O sea, cada vez más asisten a nuestra red pública niños que vienen de climas educativos bajos. Vean ustedes, cuando comparamos la población de preescolar entre el 2000 y el 2011, pasamos de un 52% de niños que asisten, que vienen de hogares con climas educativos bajos, a un 74%. Eso quiere decir que tenemos la gran oportunidad de que el sistema educativo, como lo hacen los países desarrollados, esos niños que vienen de climas educativos bajos, si tenemos un sistema educativo de calidad, nivelemos la cancha desde el principio. Pero eso significa tener un preescolar a todo dar, ¿verdad? Marca Diablo, ¿verdad? Con docentes marca Diablo que van a hacer que esos niños que vienen de climas educativos altos y climas educativos bajos se nivelen. Pero si no tenemos esos docentes marca Diablo, el diablo nos va a llevar el resto del sistema educativo, porque no vamos a cerrar esas brechas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos jugamos el todo por el todo. ¿Pero qué es lo que hacen los países desarrollados? Nivelan desde el principio. Nivelan esa cancha y todos van iguales, ¿verdad? Vean ustedes cómo, además, cuando vemos el sistema educativo, es crecientemente incluyente. Cuando lo vemos por quintiles de ingresos, ustedes ven aquí, los niños de 5 a 6 años, pero sobre todo vean en el colegio de 13 a 17 años, cuando uno ve en 3 años, 96, 2004 y 2011, el primer quintil, que es el quintil de más bajos ingresos, es esta rayita, esta barra azul. Vean cómo creció en el 2004 y vean cómo creció en el 2012. O sea, vamos en la dirección correcta. Cada vez más el sistema educativo atrae a los niños, a los jóvenes de menores ingresos, y eso también es un elemento positivo. En materia de oferta educativa, también hemos tenido logros importantes. Chica, ¿qué pasó con el financiamiento? Bueno, un logro educativo es en materia de financiamiento. No sé qué se me hizo la Filmina, pero la Filmina lo que plantea es que hoy por hoy, y desde los años 90, después de que se nos cayó la inversión en educación, hemos venido recuperando la inversión en educación y hoy estamos alrededor de un 7,2%. Y eso es un elemento muy importante como información, porque con un 7,2% del Producto Interno Bruto no son 4 o 5, ¿verdad? Este país se paga impuestos un 13% y 8% va para educación, así que tenemos que planificar o no. Si no planificamos para usar de manera eficiente esos recursos, más plata no nos van a dar, ¿verdad? Ahora estamos en el 8%, que es el tope al que se comprometió constitucionalmente el país. Andamos alrededor del 7,2%, andamos casi ahora con el presupuesto que entregó don Helio, 7,4%, y ahí vamos subiendo, ¿verdad? Ahí hay un tema y es un logro importante en materia del sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos periodos donde se nos cayó la inversión en educación y eso fue terrible para los resultados del país. Bueno, la otra cosa es que tenemos logros también en oferta educativa. Vean ustedes, esta es la cobertura en inglés en primaria, esta en el 2005, y esta es la cobertura en inglés del 2012. O sea, hemos hecho un esfuerzo como sistema educativo por darle herramientas a nuestros jóvenes para que se muevan en el mundo de hoy manejando un segundo idioma. Ahora, los mapas cuentan historias, no todas las historias. ¿Qué clase de inglés les están dando en esas escuelas? A eso ya no lo dice el mapa, ¿verdad? Que si es un patuá o no es un patuá, eso ya no lo sabemos. Pero esos son parte de los desafíos que tenemos. Como país hemos hecho un esfuerzo por ampliar este tipo de oferta educativa y tenemos una serie ahora de nuevos programas de estudio que se han venido renovando en la oferta educativa y tenemos todo un tema importante en términos de renovación de la oferta educativa, que está por verse la aplicación de estos nuevos programas de estudio, pero además el país da avances importantes, como finalmente tenemos un programa de educación sexual en un país que no discutía sobre educación sexual, ¿verdad? Y
éramos bastante bizantinos, ¿verdad? Y esa era una discusión que la iglesia de este país no dejaba que tuviéramos educación sexual en las escuelas. Bueno, ya progresamos, más o menos como unos 4 siglos, en poco tiempo, hicimos avances sustantivos. Bueno, tenemos una nueva oferta educativa y entonces tenemos avances recapitulando en financiamiento, cobertura y oferta educativa. Sin embargo, estos logros que tenemos coexisten con una serie de debilidades del sistema educativo y a esas debilidades son las que les debemos de poner atención. Bueno, una primera debilidad importante y quizás la de mayor relevancia es la del bajo logro educativo. Vean ustedes cómo en este mapa y con una mirada de largo plazo, con la información censal, nos permite ver cuál es la mejora del logro educativo de la población costarricense entre 2 generaciones. Vean ustedes aquí, tenemos la cohorte de 1984, es decir, los niños que entraron a la escuela en 1984, y la cohorte del 2000, que son la línea azul, los chicos que entraron a la escuela en el año 2000. Y de esta información destacan 2 elementos, 2 hallazgos importantes. Bueno, el primero de ellos, aquí, nada más para que ustedes entiendan el gráfico, aquí vamos a tener aquí la población que va alcanzando algún grado de primaria completa, algún grado de secundaria, algún grado de secundaria completa y algún grado de educación superior. Vean ustedes cómo se va a ir reduciendo, pero vean, el tema es el siguiente. Cuando uno observa la comparación entre estas 2 cohortes, la del 84 y la del 2000, vemos que tenemos avances. La generación del 84, un 55% de esa generación logró tener algún grado de secundaria completa. En el 2000, ya la generación del 2000, el 76% de esa generación logró tener algún grado de secundaria completa. ¿Qué significa esto? Que finalmente la sociedad costarricense entendió que había que tener la educación general básica. Los niños los jóvenes tenían que graduarse de 3er año del colegio. Pero resulta que 3er año del colegio no es suficiente hoy. Necesitamos que terminen la secundaria. Y vean ustedes cómo la generación del 84, solo un 37% logró culminar la secundaria, tener secundaria completa, y la generación del 2000, solo un 43% lo está logrando, lo cual es un desastre para este país. ¿Por qué? Porque si solo un 43% está logrando la secundaria completa, el desarrollo se nos vuelve bastante oscuro y negro, ¿verdad? Y bueno, y después está la educación universitaria que ha venido avanzando, pero bueno, en todo caso, como todo sistema educativo del mundo, esa es una educación donde no todos llegan, ¿verdad? La educación universitaria es siempre elitista en este país y en todos los países del mundo, pero también ha habido crecimiento en la educación universitaria. Otro problema importante que tenemos en este sistema educativo son los bajos desempeños en materia de rendimiento, ¿verdad? O sea, los resultados educativos. Vean ustedes, el ministerio hace unas pruebas diagnósticas de 3er ciclo, que no sé si ustedes algunos lo hicieron, antes se hacían en 6º grado y en 3er ciclo, ya ustedes superaron esa etapa porque esas pruebas se eliminaron para hacer las diagnósticas, o sea, siempre se hacen, pero para fines diagnósticos. Cuando se hicieron estas pruebas diagnósticas, nada más aquí rápidamente menciono, los estudiantes, esas pruebas miden 3 niveles, el nivel emergente, el nivel 1, el nivel 2, hasta el nivel 3. En matemáticas, más del 80% de los estudiantes se colocaron en el nivel 1 de desempeño, o sea, el más básico. Y el ministerio tuvo que abrir una categoría nueva que no estaba incluida en la prueba, que fue muy elegantemente llamado nivel emergente. O sea, no saben nada, pero había que ponerlos en algún lado en las estadísticas. Entonces, más de un 20% se ubicó elegantemente en el nivel emergente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que tenemos un sistema educativo con serios problemas de rendimiento. En ciencias, un 60% se ubicó en el nivel, en el nivel 1, y ahí para abajo vamos con los rendimientos. Mejoraron en estudios sociales, en español también, ¿verdad? Es el idioma que hablamos, más o menos algo tenemos que rendir. Cuando vemos los resultados de Costa Rica en las pruebas PISA, que son unas pruebas internacionales que se hacen para medir cuánto los chicos están teniendo un conjunto de habilidades que hoy demanda la sociedad del conocimiento,
capacidad de resolución de problemas, comprensión lectora, ahí salimos, pero sonadititicos, ¿verdad? Y las principales debilidades que encontramos en estos que están explicando estos bajos resultados en PISA, en Costa Rica, es 3 elementos importantes. Los problemas de repitencia de los estudiantes, la actitud hacia la lectura, no leen, y las estrategias para resumir un texto, no saben resumir un texto, ¿verdad? Igual en matemáticas, estas mismas condiciones se repitieron cuando analizamos los resultados de matemáticas. Y esto, la jarana nos sale a la cara, porque estas pruebas se hacen a los chicos de tercer año de colegio. Ahora, el que no sepan leer no es un problema de tercer año de colegio, es un problema que viene desde primaria, de preescolar, ¿verdad? Que se revienta en tercer año de colegio y estalla en la universidad, cuando ya no, ustedes no leen, ¿verdad? O hay que andarlos persiguiendo para que lean, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema importante de un sistema educativo con bajos rendimientos. También tenemos un sistema educativo altamente excluyente, tenemos un sistema educativo con una fuerte exclusión escolar. Y nosotros preferimos hablar de exclusión y no de deserción, porque la deserción le carga la mano al estudiante. El estudiante no se va porque quiere, el sistema lo excluye, ¿verdad? Y tenemos tasas de deserción que en séptimo año andan por encima del 20%, ¿verdad? 1 de cada 5 estudiantes en secundaria sale del sistema educativo, es expulsado del sistema educativo, y cuando desagregamos esa información por regiones, tenemos regiones del país como el sur-sur, como la zona norte, el Atlántico, donde esos porcentajes de exclusión suben al 28 y al 29%. ¿Verdad? Tenemos un sistema educativo altamente excluyente, por eso también los bajos resultados de que no logramos subir las coberturas en el cuarto ciclo. Tenemos ambientes de aprendizaje, un sistema educativo que tiene una infraestructura desastrosa, ¿verdad? Más de un millón de dólares, $1.000 millones para poder cubrir el déficit en infraestructura que tiene nuestro sistema educativo. Y cuando hicimos un mapeo, de acuerdo con lo que dicen los directores sobre el estado de las escuelas y de los colegios, el mal estado de las aulas, vean ustedes, la gran cantidad de puntos verdes que ustedes ven ahí son escuelas con más de 30 estudiantes, de 30 a 90 estudiantes con aulas en mal estado, ¿verdad? Y eso cuando tienen aula, ¿verdad? Porque si no les toca debajo del palo, ¿verdad? Entonces, esos son los desafíos, esos son los problemas que tenemos que acometer en nuestro sistema educativo. Y también, ese es un sistema educativo donde la oferta no es igual para todos. Estas son las escuelas de horario ampliado. La noticia que les tengo que dar es que en este país, solo en estas escuelas, que son el 3% del total de escuelas, se da el plan de estudios completo. En el resto de escuelas no se da porque es horario alterno. Los chicos van en la mañana y van en la tarde. Estas son como las escuelas privadas. Los niños van de 7 a 2 de la tarde y se les da todo el plan de estudios. Pero este porcentaje de escuelas son apenas el 3% del total de las escuelas del país, lo cual también nos pone con grandes desafíos. Y finalmente tenemos, en materia de calidad, poco control de la calidad docente. En este país tenemos 259 carreras que dan educación, de las cuales solo 15 están acreditadas ante el SINAES. Muchas de esas escuelas de educación, bueno, unas están en las universidades privadas, el resto está en las universidades, unas están en las públicas y el resto está en las universidades privadas. ¿Qué están enseñando ahí esas escuelas? No lo sabemos. ¿Qué clase de docentes salen de ahí? No lo sabemos. Lo sabemos cuando el MEP les contrata y no saben dar clases. Y tenemos muchas dificultades y muchos problemas y bajos rendimientos y todos los problemas que acarreamos. Pero ese es un problema importante que tenemos como debilidad de nuestro sistema educativo. Bueno, entonces, recapitulando este conjunto de debilidades, bueno, voy a pasar esto rápido. Entonces, cuando uno hace el balance de las fortalezas y de las debilidades, ¿cuál es el balance que uno encuentra? Que los logros caminan por un lado y las debilidades por otro. Y más o menos un poco, ese es el problema principal. Tenemos los logros, financiamiento, cobertura, oferta educativa que hemos venido renovando, y por otro lado tenemos las debilidades. Y cuando uno trata de cruzar una cosa con la otra, más o menos esto es lo que se encuentra. No están viendo mal, es que así es nuestro sistema educativo. O sea, nada pega con nada, ¿verdad? El financiamiento no pega con mejores resultados.
mayores coberturas no pega o mayores retenciones. O sea, tenemos un sistema que es como un rompecabezas sin armar, ¿verdad? Y por eso es que la planificación es tremendamente importante, porque tenemos que articular esos logros con esas debilidades. Es un rompecabezas sin armar que nos coloca, como bien ha señalado Miguel, en una situación vulnerable. Una situación vulnerable, ¿por qué? Porque en este contexto donde nada pega con nada, las mejoras caminan despacio. No importa que hagamos, o sea, es muy importante, tenemos mejoras, pero ¿cuál es el problema? Caminan despacio. Cuando necesitamos volar, porque el bono demográfico y la transición demográfica no nos está esperando. Cuando esa ventana se cierre, ya no vamos a tener oportunidad, o sea, se nos van a reducir las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como estrategia? Bueno, ¿cómo logramos usar esas fortalezas para erradicar las debilidades? ¿Cómo? A mayor financiamiento, mejores resultados. ¿Cómo? A mayor titulación docente, mayor exigencia académica. ¿Cómo? A mayor infraestructura, mejores ambientes de aprendizaje. Esas articulaciones virtuosas son las que no estamos logrando como país articular. Entonces, cuando hablamos de desafíos, que es finalmente, para terminar con esto, el sistema educativo costarricense tiene una serie de desafíos. En primer lugar, garantizar la sostenibilidad del 8% del Producto Interno Bruto. Bueno, llegar al 8%, ahí vamos. El tema es sostener esos recursos, porque estamos en una situación fiscal muy difícil, muy difícil, ¿verdad? Con un déficit fiscal que está creciendo mucho, y esa sostenibilidad y esos incrementos que hemos venido teniendo en educación en cualquier momento se nos caen, ¿verdad? Entonces la sostenibilidad es muy importante. Tenemos que establecer una gestión cada vez más por resultados en el Ministerio de Educación, o sea, mayores recursos tiene que terminar en mejores resultados, si no estaríamos todos locos, ¿verdad? O sea, más plata, sin mejores resultados, de ahí, la mesa servida para que los que quieran cortar recursos en educación lo hagan. Promover reformas que gestionen esa transición demográfica, y eso pasa por pensar, bueno, vamos a seguir creando, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuál va a ser nuestro patrón de expansión de las escuelas y de los colegios en el siglo XXI? ¿Cuál va a ser nuestra lógica de expansión? ¿Cómo vamos a movernos en la transición demográfica, siendo que cada vez va a haber menos niños en las escuelas? Eso es una amenaza, eso es una oportunidad. ¿O estamos esperando empezar a que haya recortes de plazas de los docentes para tenerlos en las calles sin haber planificado antes eso con suficiente tiempo? Tenemos que incrementar la cobertura de la educación diversificada, por lo menos llegar a los países de América Latina que tienen las mayores tasas de cobertura. Cuba y Chile son los países que rondan en el 80%. Este país debería por lo menos aspirar a tener el 80%. Elevar la cobertura del Interactivo 2, que anda alrededor del 60%, hay que subirla. Mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en general en rendimiento. La aplicación efectiva de los nuevos programas de estudio, contar con docentes de alta calidad, porque este es un sistema que no evalúa, ¿verdad? Porque la evaluación es mala palabra en este sistema educativo, cuando la evaluación es el mejor instrumento para mejorar, para saber dónde estamos mal, para ayudar a los docentes y planificar con ellos y mejorar nuestro sistema educativo. Por supuesto, incrementar la calidad de la infraestructura. Bueno, ya lo decía Miguel, fortalecer la evaluación del desempeño de la educación superior e impulsar un diálogo nacional sobre calidad universitaria, porque en este país parece que unos entienden por calidad una cosa y otros entienden por calidad otra. No, hay que avanzar hacia criterios comunes de calidad universitaria. Y finalmente, todo este tipo de información nos tiene que terminar ayudando a crear escenarios prospectivos. Nosotros en el estado de la educación, y con esto, esa es la última filmina, cuando hicimos algunos ejercicios para decir, bueno, y si nos dan el 8% del Producto Interno Bruto, ese 1% adicional, ¿en qué plata? O sea, ¿en qué lo vamos a gastar? Y fuimos y le preguntamos al Ministerio de Educación, y dígame una cosa, si usted tiene esa plata, ¿en qué la va a gastar? Y la gente de planificación, no sabemos, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué? Les dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos algunos ejercicios prospectivos? En función de los desafíos que tenemos, ¿por qué no pensamos en algunos ejercicios para decir, bueno, ¿cómo gastamos esa plata?
¿O ustedes están esperando que venga la plata y qué? O sea, que se la coma la rueda administrativa cuando tenemos tantos desafíos importantes. Entonces con ellos planificamos y dijimos, bueno, si queremos mejorar el acceso, ¿cuánto nos consume eso del 1% adicional? Bueno, un 19%. Si queremos mejorar la calidad, ¿cuánto nos...? Y esto básicamente lo hicimos, si queremos expandir las escuelas de horario ampliado, nada más con eso se nos va el 90% de los recursos. Y además crear más colegios. Y si queremos universalizar la educación secundaria, ¿cuánto se nos va? Y ahí implica crear colegios, como 98 colegios, 32%. Y cuando sumamos no nos alcanzó la plata, ¿verdad? Nos dio 142. Se nos fueron el 1% adicional. Pero vean ustedes que este tipo de ejercicios son los ejercicios de planificación que deberíamos estar haciendo de manera prospectiva para pensar, esos recursos todavía no están, vamos creciendo. Pero lo cierto es que lo que nos dejó claro este ejercicio es, uno, que tenemos un sistema educativo que poco planifica, con visión de mediano y largo plazo, y que está urgido de esa planificación para que realmente logremos ser más efectivos. Muchas gracias. Para cerrar este espacio de las conferencias, vamos a aceptar 3 preguntas para cada uno de los exponentes, debido a que ya estamos con el tiempo un poco limitado. La compañera estudiante tiene el micrófono, levanten la mano por favor los que desean hacer preguntas. Por allá está el profesor, adelante. Morena. David, sí, adelante. Sí. Ya. Me parece que ha sido un acierto de los estudiantes, de la Asociación de Estudiantes, lo he venido diciendo, y ojalá que sea el inicio de un proceso de reflexión crítica y autocrítica muy profunda, muy democrática, en el espíritu de la universidad necesaria, de la libertad de cátedra y de la democracia universitaria. En ese marco, ahora que decía Miguel, la pregunta que, ¿cómo puede ser? Solo 3 preguntas, ¿puedo hacer la cosa? 3. ¿Una? Bueno, entonces, bueno, hay que crear otros foros que tal vez con más tiempo, con una regulación de tiempo para que sea más proactiva y más retroactiva, haya reciprocidad y retroalimentación, ¿verdad? Con la participación ciudadana que se promueve desde el Estado de la Nación, pues podríamos hacer otras preguntas o si no, ahora conversamos más tarde. Entonces, la pregunta muy concreta es eso, para los dos. Miguel decía que él venía en sandalias y que es muy parecido a los 70. Yo creo que hay una gran diferencia. En ese tiempo vos y mucha gente, como Miguel, que es uno de los fundadores, decía, no se puede planificar si no hay un cambio en las relaciones sociales de producción y de distribución. Ahora, no es así, o sea, tu visión es otra, me parece, y te he estado escuchando y leyendo con mucha atención. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo se puede planificar? ¿Qué consejo le das a esta escuela y a los estudiantes sin discutir ni el modelo de desarrollo como país, que es lo que está en el fondo de toda la problemática y cualquier discusión, sin discutir cuál es el contenido de la educación y al servicio de qué, y el desarrollo y la planificación al servicio de qué y de qué sujeto social, de quiénes? Cuando vos decís cerrar las escuelas unidocentes, te recomiendo, te voy a prestar un librillo que yo escribí ahí en el DER con otros compañeros y compañeras,
Las escuelas unidocentes son una maravilla desde el punto de vista pedagógico. Muchos de los mejores futbolistas salen de las escuelas unidocentes y muchos de los mejores estudiantes vienen de las zonas rurales. Entonces es un poco la discusión de cerremos el teléfono público porque es muy caro para el ICE tenerlo en Talamanca y cerremos la escuela unidocente, no sé, no me queda claro al servicio de qué modelo de desarrollo, cuál es el contenido de esa educación y cuál es la pedagogía de esa educación, porque queremos una educación que libere y no que enseñe a obedecer. Vamos a escuchar las preguntas y al final para responder. Bueno, a mí me parece muy interesante el análisis y creo que este tipo de información ayuda a orientar los cambios que tiene que tener el sistema educativo. Sin embargo, no sé si ustedes en los estudios han analizado las limitaciones que existen para hacer cambios debido al manejo corporativo que tiene la educación. Porque nuestro país es un país que los grupos corporativos manejan, igual que en Ecuador, los diversos sectores. La educación, ¿quién la maneja? Los gremios y las universidades, más de lo mismo. Ahí no están las regiones, no están los padres de familia. Entonces, yo que ahí hay un problema que desde luego esta información puede ayudar a solucionar, pero hay un problema de sistema, de organización de esto, ¿no? Bueno, buenas noches. No, ahora cuando don Miguel estaba hablando de, bueno, de lo que va a pasar en un tiempo, ¿verdad? Que se va a acabar el bono demográfico y todo esto, de la necesidad, digamos, de modernizar la productividad, de mejorar la productividad. Entonces a mí me surgía la duda dentro de la planificación de la educación superior, para ese momento, ¿dónde van a quedar las ciencias sociales, ¿verdad? Porque si bien es cierto, actualmente las ciencias sociales tienen un problema de colocación laboral, digamos, dentro de un modelo de que busca un tipo de productividad, digamos, en el futuro, ¿dónde podemos ubicar a las ciencias sociales? O sea, ¿cómo podemos hacer que sean útiles, digamos, que sean parte de este sistema que haga un país sostenible, digamos? ¿Alguna otra pregunta? No, eran tres, pero la idea era tres para cada expositor. Sí, sí. Voy a aprovecharme que Giovanni no ha agarrado el micrófono. Sí. Ya lo voy a pedir, sí. Realmente, don Miguel, creo que es para la educación superior, contextualizando quizás un poco lo que los dos compañeros antes exponían y tal vez dando un ejemplo acerca de quién está controlando la educación y el para qué. Digamos un caso muy puntual, pero que puede ejemplificar esto, es el caso de la formación de los especialistas, el tema de la caja, por ejemplo. Se le ha delegado a los especialistas esa formación a la caja y son ellos los que deciden cuántos deben formar. Entonces tenemos un grupito de anestesiólogos que deciden cuántos anestesiólogos deben haber en el país para mantener esta profesión, esta disciplina de una manera crítica, y entonces ellos tienen todo el poder para decidir si no me voy para Limón, si no me contratan aquí no me voy, si no gano esto no trabajo en la caja, ¿verdad? Entonces eso me preocupa porque sí estamos en manos de, digamos, estoy poniendo un ejemplo quizás como la pregunta que hacía don Miguel Sobrado ahorita. Lo otro es el tema de la misma articulación de todo el sistema. Ustedes plantean un sistema de educación, pero las universidades realmente no parecen estar articuladas al sistema con el MEP. No parece que esté funcionando como sistema, y evidentemente el Ministerio de Planificación no tiene una visión más allá de algunas metas del plan de desarrollo a 4 años nada más, no tiene ninguna prospección, no tiene metas de largo plazo,
y eso evidentemente pues, nos pone en una gran desventaja como país en un tema que se supone que necesita muchos años para transformar, ¿verdad? Y lo último era que sí es una preocupación acerca del tema de productividad, ya el compañero estudiante lo mencionó, porque relacionando el tema del bono demográfico, se resumiría, digamos, una manera de decirlo, que muy pronto unos pocos tienen que mantener a muchos, que además esos muchos van a demandar muchísimos servicios de salud, etcétera, etcétera, y que se supondría que podría suceder que podría mantenerse si esos pocos fueran muy productivos. El problema es que esos pocos están naciendo ahorita, la mayoría en los lugares, en las zonas más pobres. Las familias más pobres son los que tienen más hijos. Entonces se ve un panorama bastante complicado en el tema de la calidad de la educación, porque esos pocos que están naciendo ahorita son los que van a mantener el sistema y la educación para ellos no creo que les proporcione todas las herramientas que necesitan. Bueno, yo básicamente quería preguntarle a la señora Isabel que a raíz de toda esta inequidades y a esta caracterización excluyente del sistema educativo y de acuerdo, digamos, a estas tendencias estudiadas, ¿qué espacio tiene la planificación con enfoque territorial para ser aplicada en la planificación de la educación? Muchas gracias por las preguntas. Bueno, doña Isabel me empuja un poquito y yo renco, avanzo, no hay problema. El tema bueno, estamos con variaciones sobre el tema en materia de modelo económico o cómo es el asunto, cuán distintos somos respecto a los 70s. Yo le digo, mire, usted mencionó el tema universidad necesaria y ese fue nuestro debate. ¿Cómo organizar una universidad que sea funcional a los mejores intereses del país y no exclusivamente a las formas predominantes de dominio del país? Dentro de variaciones que se iban a dar, al menos por un tiempo prolongado, sin un cambio radical en las formas de dominación. Ese era el esquema. Cómo ser funcional, pero a su vez generar una dinámica un tanto distinta. Y por supuesto que ya desde aquella época rechazábamos el concepto de modelo de desarrollo. El modelo es una abstracción con muy pocos elementos. Usted reduce eso que llaman el modelo neoliberal a inserción internacional, apertura, un Estado más pequeño, un mercado más predominante y inversión extranjera directa. No, perdóneme, porque las cosas son muy distintas. Hablemos de estilo de desarrollo. Eso lo dijimos en los 70s y eso lo sigo diciendo yo y lo seguimos diciendo de mil formas. Porque detrás de un conjunto de relaciones económicas hay relaciones también de poder. Y de lo que se trata es de ir modificando esas relaciones de poder. Hoy sabemos que la pretensión de una transformación absoluta y radical de las relaciones de poder a lo que conduce es a formas autoritarias. Y la verdad que nos interesa mantener formas democráticas, no solo formas, sino contenidos democráticos, de democracia representativa y también participativa. Entonces, el tema es un tanto distinto. Es, bueno, ¿qué variaciones introducir precisamente para que haya un cambio paulatino en la correlación de fuerzas? Por ejemplo, Sobrado, ¿a qué se dedicó por muchos años? A construir un movimiento campesino independiente que pudiera responder a sus propios intereses.
fue por ahí, no, eso era. Y era modificar relaciones de poder sin pensar en cambios absolutos y totales en las relaciones de poder. Pero ahí estaba nuestra visión y nuestra meta. En alianza con sectores no tan interesados en el cambio, en un cambio, digamos, muy amplio en las relaciones de poder. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, acá desarrollamos un trabajo con sectores como los que representó el primer rector de la Universidad, Núñez, en el marco de Universidad Necesaria. Mire, la discusión que teníamos en aquel momento se la resumo en 2 imágenes. Por cierto, una imagen que viene de Córdoba, y es que no vamos a hacer torres de marfil, y dijimos tampoco torres de pólvora, ni una ni la otra. Y en ese ejercicio de supeditarnos al desarrollo nacional, no al Plan Nacional de Desarrollo, porque decíamos, no es ni plan ni nacional, ni es de desarrollo. Decíamos sí, supeditarnos a el desarrollo nacional. Y fue una época realmente muy fecunda, en donde se desarrollaron opciones sociales, de ciencia social, opciones en ciencias naturales, muy inéditas, muy distintas. Por ejemplo, ¿cuándo se creó la carrera forestal? En el peor de los momentos para los bosques del país. Cuando no estaba de moda pensar siquiera en los bosques. No, los bosques había que mejorarlos destruyéndolos. Esa es la legislación que teníamos en esa época. Se le reconocía la mejora al que se metía en el bosque y lo destruía. Lo mejoraba, decía la ley. Y en ese sentido había que reconocerle un valor. No, en ese momento se crea, por ejemplo, ciencias forestales. Ahora, solo hay espacio en materia de productividad para el asunto de relaciones técnicas de producción. No, hay espacio para relaciones sociales de producción. Hay espacio, por ejemplo, para el desarrollo del emprendedurismo. Hay espacio para muchísimas cosas de ese tipo. Hay espacio para la actividad social, hay espacio para planificadores sociales, hay espacio, por supuesto, para sociólogos, incluso para el desarrollo de la empresa capitalista de gran dimensión, hay espacio para los sociólogos, lo hay. Se les orienta hacia otras cosas, posiblemente. ¿Hay espacio para la estadística? Sí, hay espacio gigantesco. ¿Hay espacio para la economía? Lo hay. No es cierto que la ciencia social tenga que ser extremadamente disfuncional al punto en donde simple y llanamente no va a encontrar mercado. Pero ya hemos pasado por tantas cosas. ¿Quién era Daniel Cohn-Bendit? Acá posiblemente, si acaso 2 podrían contestar eso. Cohn-Bendit es el máximo dirigente del 68 en Alemania. Dani Larouche, no, perdón, en Francia. Daniel el Rojo, le decía. ¿Quién es Daniel el Rojo hoy? Alguien enteramente funcional al sistema. Ahora, ¿eso significa que es inevitable envejecer y ser estrictamente funcional al sistema? Pienso que no. Pienso que absolutamente no. Lo que sí me parece es que nos pasó, si es que alguna vez la tuvimos, me parece que nunca la tuvimos, una calentura muy particular de sustituir una democracia llena de defectos y de problemas por una forma autoritaria de gobierno y una forma explotadora que expropiaba
a la gente hasta de su trabajo. Esa calentura nunca la tuvimos. En buena hora, diría yo. Nos decían cosas muy extremas en aquella época por sostener estas tesis. ¿Cómo planificar sin discutir el estilo de desarrollo? No se, pienso yo, no se puede. El estilo actual de desarrollo, como les decía, es excluyente. O sea, está concentrado para un grupo muy pequeño de personas, ofreciéndoles ventajas. Pero ¿cuál es la enorme limitación? Hirschman ya lo decía hace muchísimos años. Mire, un desarrollo desequilibrado genera ganadores y perdedores y a la postre tensiones políticas. ¿Por qué? Porque aquellos que pierden sistemáticamente no van a aceptar la regla del sistema. Y en ese sentido, ¿de dónde viene esta oleada de malestar y de necesidad de cambio que tiene este país? Manifiesta. No digo que se esté respondiendo a ella, no digo que la opción que haya escogido es la opción que lo va a dar, pero sí digo, ahí está ese malestar y esa necesidad de cambio, que no es exclusivamente un fenómeno de anticorrupción, no, es de insatisfacción con los desequilibrios que ha generado el estilo de desarrollo. Y eso es lo que ha dicho mañana, tarde y noche el Estado de la Nación. Y eso es lo que ha tratado de clarificar. Cómo planificar, cómo entender esta sociedad sin discutir el estilo de desarrollo. No se puede. ¿Cómo no pensar al servicio de qué? Usted está leyendo el segundo párrafo del preámbulo del Estatuto Orgánico, que ya ahora puedo decir que es mío porque lo cambiaron. Entonces, yo lo escribí, es mío, el de la UNA. Me lo devolvieron al cambiarlo. Ese es el segundo párrafo del Estatuto Orgánico de la UNA. Ahora, Miguel preguntaba sobre corporativismo. El Estado de la Nación aproxima el tema del corporativismo y lo aproxima como el tema de la administración y de cierto secuestro de las políticas, sobre todo las de calidad, sobre todo las de progreso, por parte de ciertos gremios, pero más que gremios de la estructura misma del MEP. Vean que es una porción gigantesca del Estado. Educación son 70.000 de los 150.000 trabajadores del gobierno central. Bueno, eso está en trabajo. ¿Qué nos reconocía algún ministro de Educación? Que él pudo llevar reformas hasta el punto en donde iba a tener que comenzar a tocar esos intereses, que ya ahí no pudo. ¿Qué me reconocía algún ministro de Hacienda que intentó hacer algunas cosas? No sé, no me acuerdo, como decía aquel otro. ¿Qué me decía algún ministro de Hacienda? Uno siente que si uno comienza a hacer cosas interesantes, el ministerio le va prestando pedacitos de la estructura. Pero ya un año y medio antes de que haya cambio de gobierno, comienzan a quitárselo a uno. La tecnoburocracia ciertamente tiene formas de permanecer, de sostenerse, muy potentes, muy fuertes. No creo que una denuncia como incluso con algunas debilidades sea la forma de hacerlo. Me parece que hay que intentar algunas cosas como las que les mostré, y es modificar los objetivos y crear una cultura de calidad por donde va el asunto. El tema es modernización incluyente. Ciertamente hay otros ejercicios como el que usted mencionaba de especialidades médicas y del control de los gremios sobre la cantidad de especialidades médicas disponibles. Sí, hay miles de ejemplos de esa naturaleza. Me da la impresión de que tampoco estamos desarmados.
Finalmente, quería referirme al tema de unidocentes. Cuando Isabel, esta crítica, digamos, a la forma de expansión unidocente en Costa Rica es una crítica que hemos desarrollado a lo largo de años. ¿Quién asumió la defensa de las unidocentes? Nicolás Negroponte, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la interacción de niños y niñas de diferentes edades en un mismo ambiente educativo puede ser extraordinariamente fecundo. Pero ¿será ese el caso nuestro? Con docentes muy limitados, un único docente en un ambiente de varias edades. ¿Será esa la forma? Sin condiciones físicas de infraestructura, sin equipamiento. Yo quisiera que me demostraran que es superior eso, una escuela unidocente como la describí, sin prácticamente recursos, a una escuela unidocente o pluridocente con una dotación adecuada de recursos. El ambiente de aprendizaje se puede reproducir, qué sé yo, los preescolares Montessori con mezcla de varias edades pueden tener experiencias exitosísimas y además niveles de aprendizaje extraordinariamente altos. En computación pareciera que es muy importante mezclar edades y niveles cognitivos. Pero pensar en que una escuela prácticamente sin recursos es un ideal, me parece que no es realista. Isabel no está pensando en eliminar escuelas unidocentes porque se quedaría el sector rural disperso sin solución. Cuando dice menos de 1 kilómetro, muy probablemente lo que esté pensando es que sería mucho más razonable, por ejemplo, darle transporte a niños y niñas para ubicarlos a todos en un ambiente mucho más adecuado y mejor dotado de recursos, que siempre será muy pequeño, porque es zona rural dispersa. Pero si ya tenemos niveles de concentración de población, deberíamos tener ya no unidocentes. De hecho, se acabaron las unidocentes en este país. Son de al menos 2 docentes ya en este siglo. ¿Qué es el punto? Bueno, tener mayor dotación de recursos y enfrentar las cosas con una mejor capacidad docente. ¿Para qué? Para generar ambientes de aprendizaje que sean lo más adecuados posibles. Pero bueno, mejor no me extiendo más. Gracias. Sí, muy concreto. ¿Hay espacio para la planificación territorial? Sí lo hay. Y hay espacio para la planificación, no solamente la territorial en general, porque este es un sistema educativo que tiene que bregar con grandes desigualdades internas. Y desigualdades internas por región, por tipo de colegios, por tipo de centros educativos, pero el próximo informe del estado de la educación, el capítulo especial va a estar dedicado a las desigualdades territoriales, porque justamente tenemos un sistema educativo que no solo se mueve en un contexto nacional donde crece la desigualdad, sino que internamente el sistema educativo es altamente desigual. Y en una sociedad con esas características, como yo lo veo, los sociólogos y todos los de ciencias sociales tenemos mucho trabajo por delante. O sea, si la preocupación es que no vamos a tener trabajo, no, vamos a tener trabajo, pero vamos a tener que además ser, y eso sí, tremendamente productivos y eficaces en nuestros análisis, y por eso acá la reflexión es: preocupémonos por ser unos excelentes planificadores que manejan información, que pueden de tú a tú discutir con otros profesionales que están también jugando en el escenario nacional y que tenemos que realmente ser tremendamente productivos en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? En generar alternativas, en generar soluciones, y ese es el fin de la planificación, porque no planificamos en abstracto, planificamos para obtener mejores soluciones a los desafíos del país.
y el principal desafío es cómo atendemos el tema de la desigualdad, de la creciente desigualdad. Sobre el manejo corporativo, sí, Miguel, el sistema educativo está tomado por los mandos medios, ¿verdad? Esos mandos medios que están en las regiones, en las